Un saludo a todos, mi nombre es Diego Araya y este es Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica, y estamos muy contentos de retomar nuevos episodios que traemos este año para ustedes. El año pasado invertimos el año, casi todas las conversaciones que tuvimos historias de parte del equipo que son miembros asociados de Singular en Costa Rica, así que si pueden repasar, o si no han logrado ver todas, pero si pueden repasar los episodios que vimos de la tercera temporada, tienen este enfoque en las historias que yo sé que la gente las aprecia montones. Pero además quiero contarles que este año, para esta cuarta temporada, queremos retomar temas específicos que nos van a ayudar igual a promover esta cultura hacedora de discípulos, que es el propósito que buscamos. Así que desde ya les anuncio que a partir de este episodio 59, queremos introducirlos a una serie que habla de los evangelios. Y para hablar de este tema que es tan importante, he invitado a mi amigo Uri García. ¿Cómo estás? Hola Diego, un gusto poder estar acá de nuevo con ustedes compartiendo de estos temas que tanto nos apasionan. Sí, gracias por acompañarnos. Has estado aquí varias veces, así que gracias por tomar el tiempo. Y sobre todo de este tema, que yo sé que te apasiona un montón, como pastor, como estudiante de teología, como apasionado por el texto, sé que es un tema del que tienes un montón de cosas que compartir. Y particularmente para nosotros, en general, el evangelio, los evangelios, representan, vamos a ver, una base esencial del criterio bíblico, y sobre todo con el enfoque en la persona de Jesús, de hablar de su autoría, de hablar de las características, de hablar el por qué los evangelios, por qué en este tiempo, por qué de esta manera. Entonces, en esta serie queremos introducir esta idea de los evangelios. Así que les anticipo que este episodio 59 vamos a enfocarnos en una introducción breve, digamos, de las generalidades de los evangelios. Y después vamos a hablar un poquito de cada uno de los otros episodios, así que desde ya invitados a que puedan ver no solo pero los demás episodios que tendremos con respecto a este tema grande, que por cierto no lo vamos a abarcar en un sentido muy exhaustivo, pero sí por lo menos de una manera de animar a la gente a escudriñar, a entender el texto. Pero bueno, de entrada, Uri, ¿qué son los evangelios? Danos una definición así que podamos tomar sencilla de qué son. Sí, si pudiera hacer una definición corta, diría que los evangelios son tratados, obras que realizan los que son discípulos de Jesús para en ellas intentar condensar las enseñanzas del maestro y contarnos un poco acerca de su vida y su ministerio. Claro, son los testigos que nos señalan obra, ministerio, vida de Jesús, y además con toda la armonía que tiene en general con el texto, vamos a ver, con toda la narrativa bíblica. Exactamente, así es. Pero si te fijas, señalo que son tratados didácticos. Claro. Es decir, que lo que pretenden es darnos una idea, o que nos hagamos una idea de quién es Jesucristo. Eso es lo que ellos quieren, presentar a Jesús, y que nosotros podamos entender la idea que ellos nos están comunicando. Y hago esa aclaración porque hay muchas personas que creen que los evangelios son biografías. Y no son biografías en el sentido estricto de la palabra. Ajá. Por eso es que cuando llegan a leerlos no se encuentran acontecimientos que van en orden, ¿verdad? Porque una biografía, eso es lo que hace, intenta condensar la vida de una persona de principio a fin, es decir, desde que nace hasta que muere, y va recalcando los hitos históricos más importantes de ellos. Así que claro, no, los tratados no son una biografía, no son libros históricos como muchos pensarían, como los fuera una crónica, ¿verdad? Ajá. O lo que nosotros entendemos ahora que son como bitácoras de una persona que se va ordenando los acontecimientos uno tras otro. No. Partiendo de ahí podemos entender un poquito mejor los libros a la hora de acercarnos a ellos. Sí, claro, tienen un propósito de enseñar. Así es. Demostrar. Uri, ¿y por qué 4 y no 5? Y no 3 y no 6? ¿Por qué son 4 evangelios y no más? Y no solo menos, uno, no también. Solo uno. Sería más fácil que fuera uno y uno lee uno. Sí, bueno, me encanta esa pregunta porque me gusta mucho hablar acerca de un principio que es clarificador, es decir, o que busca clarificar cosas. Es el principio de los 2 o 3 testigos. Este principio está presente desde las civilizaciones más antiguas, claro, que para poder esclarecer un asunto
¿verdad? O darle veracidad a un acontecimiento, vos necesitas que te lo narre una persona, por supuesto, pero necesitas que alguien más lo pueda constatar. Claro. Ese es un segundo testigo. Y un tercer testigo lo que viene a hacer es ratificar lo que estos dos ya han dicho. Entonces, si tenemos cuatro testigos, porque así lo mencionaste vos al principio, si tenemos 4 testigos, no solamente nos queda ratificado, constatado, sino que ya no nos queda lugar a dudas que las cosas fueron así como ellos dicen. Sí, es un aspecto de certeza. Así es. Para el lector. Exactamente. Ahora, ¿por qué no 5? Porque si a Jesús o su ministerio lo atestiguaron varias personas, sí. Muchos fueron testigos de él. Bien, no 5 porque los evangelios que tenemos ahora como tales, estas obras como tales, también fueron escritas, como decimos, con un sentido de enseñanza, pero esta enseñanza lo que busca es contrarrestar otras enseñanzas que ya andaban circulando. Claro. Entonces, ustedes van a escuchar que en los primeros siglos habían más de estos 4 evangelios. Sí. Es decir, que ya circulaban otras obras que narraban la vida de Jesús, pero que habían falsas doctrinas también. Claro. Que entonces, influenciados por sus falsas doctrinas, ya este contenido venía sesgado. Y lo que hacía era crear confusión en torno a la imagen de Jesús. Así que los evangelistas escriben sus evangelios también para decir, no, las cosas no fueron así, nosotros vamos a contar cómo fueron. Claro. Sabiendo que somos testigos de primera mano, ¿verdad? O que vimos al maestro, que caminamos con ellos, y otros pues que estuvieron con ese ligamen muy cercano. Sí. A ellos. Sí, en el caso, me imagino mencionaste o haciendo alusión a Marcos, que Marcos lo que se cree con cierta certeza o con bastante certeza es prácticamente el copista de Pedro. Sí. Que hay que recordar que Pedro probablemente sería, sin duda, sería la figura de autoridad entre los apóstoles más significativa. Y por ahí está Lucas, que inclusive a la manera en que introduce el evangelio es diciendo que él quiere dejar en claro, poner en orden las cosas que ya se conocían, que ya se hablaban, que es ese aspecto que estás diciendo. Ellos vienen a aclarar y también al mismo tiempo desmentir tal vez algunas creencias. Que tal vez haciendo referencia a esto que estás diciendo, hay una parte en el texto donde se nota que Jesús le dice a la gente, ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Verdad? Solo como para aclarar que sí, en el mismo tiempo de Jesús habían varios criterios con respecto a quién era él y quién no, qué hacía y por qué lo hacía. Entonces los evangelios establecen un criterio que define la obra y la intención de lo que Jesús dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo. Exactamente, así es, Diego. Y entonces el carácter apologético se nota en estas obras, es decir, fue lo que inició o impulsó a los evangelistas a escribirla, así como la mayoría del Nuevo Testamento. De hecho, vos ves el tono de las obras del Nuevo Testamento son para aclarar las doctrinas. Y voy a mencionar cómo es que se hacía esto en aquel tiempo, porque tal vez para nosotros ahora, cuando se presenta una antítesis, ¿verdad? O es decir, o una obra que viene a querer... proponer algo distinto. Proponer algo distinto, exactamente. Lo que hace es, bueno, el autor fulano dijo tal cosa, pero entonces yo digo que él está equivocado por esto y esto, ¿verdad? Entonces esa es nuestra forma lógica de argumentar o el modo dialéctico que entendemos. Pero en aquel tiempo no era así. Lo que hace es que la obra que ya andaba circulando, nada más, aquí lo que se hace es reescribir o escribir otra obra para decir, no, yo sí voy a contar bien cómo fue. Y no precisamente citando a estos otros, aunque Lucas sí lo hace. De hecho, vos ves, el inicio del Evangelio de Lucas dice, como algunos ya lo han intentado, ¿verdad? Hablando de que ya habían otros evangelios probablemente circulando, entre ellos probablemente Mateo y Marcos ya estaban ahí, claro. Entonces Lucas dice, no, yo me he propuesto también explicar esto y traer estas enseñanzas de un modo más ordenado, eso es lo que está diciendo. Claro, excelente. Bueno, y vamos a ahondar mucho más en cada uno en los próximos episodios. Te fijo que sí. Vamos a verlo en detalle. Pero bueno, tal vez coméntanos un poquito, tal vez, respecto a los procesos, como una breve, tal vez, reseña del canon. O
sea, de cómo se le validó autoría y cómo podemos tener un poquito de certeza en esa parte también. Sí, buenísimo. Ok, sí, porque a veces la gente cree, Diego, que el canon de nuestra Biblia fue decidido por unas cuantas personas que se reunieron en tal y tal concilio, ¿verdad? Pero esos procesos no son precisamente así. Los procesos de canonización lo único que venían a hacer era a ratificar lo que ya la iglesia había aceptado desde antes, desde el principio. Recordemos que, como ya mencionábamos, habían otros evangelios circulando por ahí y se daba mucho lo que es esto de la pseudoepigrafía. Ajá. Que la pseudoepigrafía lo que hace es que hay una obra que está circulando, ¿verdad? Y yo, para darle relevancia, para darle importancia, lo que hago es, digo que la escribió Pablo, sí, ¿verdad? Sí, le doy otra autoría. Casi que es un plagio, ¿no? Como una falsa autoría. Exactamente, como vemos en las redes sociales, ¿verdad? Eso está plagado, sí. ¿Verdad? Que Albert Einstein dijo tal cosa, que Pablo Coelho dijo tal otra, ¿verdad? Como para darle relevancia a un dicho que yo quiero popularizar. Exactamente, pero que lo que quiero hacer es darle circulación. Entonces, tomo prestado un nombre para eso. Entonces, la iglesia sabía discriminar cuáles eran esos falsos, porque eso es lo que significa la palabra pseudo, ¿verdad? Sí. Significa engañoso, un como supuesto. Falso, exactamente, usurpador, ¿verdad? Esos falsos evangelios que andaban circulando por ahí. Por eso es que ahora mucha gente va a decir, pero es que ¿por qué no tomaron en cuenta el evangelio de Pedro, o el evangelio de María, o el evangelio de Judas, ¿verdad? Que eso nos pudiera haber clarificado. No, es que la iglesia desde el principio nunca lo aceptó. Claro. Y habían 3 criterios fundamentales para poder decidir la autoridad de un libro. Y voy a intentar resumirlos así como rápidamente. Sí. Número 1, lo que entendemos como la apostolicidad. La apostolicidad era que viniera escrito directamente de uno de los apóstoles. Sí. O en un segundo grado por uno de los discípulos de los apóstoles. Claro. Ya sabemos que muchos de ellos ocuparon copistas, secretarios, ¿verdad? Para que escribieran por ellos. Pero no cabe duda que era la autoría de ellos. Por eso es que la mayoría del canon del Nuevo Testamento fue aceptado durante el primer siglo, donde todavía los apóstoles estaban con vida y ellos mismos habían ratificado ya varias de las obras que comenzaban a circular. Sí. Eso es uno, ¿verdad? La apostolicidad, o en su segundo grado, como ya lo mencionaste, de Marcos y Lucas, que sí. En su momento lo vamos a ver. Lo segundo es la catolicidad. Ajá. Explica ese. Sí, porque eso puede ser tal vez un poquito engañoso para nuestro tiempo, porque nosotros entendemos católico como la religión católica. Sí. Pero en aquel tiempo, católico lo que significaba era universal. Y de hecho es lo que significa la palabra católica. Universal, es decir, que en todas las iglesias lo reconocieran como autoridad. Sí. Ojo, y que las iglesias mismas dieran testimonio de que sí, esos escritos eran legítimos y sagrados, ¿verdad? Porque los elevaban a la altura de la escritura del Antiguo Testamento. O sea, ese nivel tenía para ellos, exactamente. Entonces, debía de existir un consenso general de la iglesia. Y esos evangelios que hoy no están, la iglesia no los reconoció, ni en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni hasta ahora. Después de todos los estudios que se han hecho, este canon que tenemos de los 27 libros del Nuevo Testamento ha soportado hasta ahora, ¿verdad? Esa crítica. Fue nada más en el Concilio de Trento, que ya eso fue años después, que la Iglesia Católica lo que hizo fue añadir pero esos anexos son del Antiguo Testamento, ni siquiera son para el Nuevo Testamento. Sí. Ok, y me falta una, que es que se pueda alinear con la doctrina de los apóstoles. Es decir, que no contradiga la enseñanza que los apóstoles habían dado. Porque
había cierto consenso ahí en que había una ortodoxia, ¿verdad? Es decir, una enseñanza que habían dado los apóstoles, lo que en algún momento se manejó como el concepto de la didache, es decir, la enseñanza de los apóstoles. De hecho, había un libro por ahí que se llamaba así, la Didache, que lo que hacía era condensar esas enseñanzas de los apóstoles, pero que nunca logró entrar en el canon por falta de autoría, pero lo que era una colección. Pero sí había había un consenso acerca de qué era la doctrina apostólica. Claro. Entonces, bajo esos 3 criterios, es que estos 4 libros que tenemos ahora como evangelios, los pasaron y los pasaron bien, ¿verdad? Ahora son los nuevos esfuerzos de la alta crítica y todo esto que vienen a poner en duda cierta paternidad literaria de algunos, pero sí, voy a decirlo así, en el consenso tradicional han sido aceptados. Claro, y este tema además es un tema gigantesco. Pero bueno, tal vez una cosa que tiene que darnos a todos certeza es la prueba del tiempo, y que el desarrollo arqueológico y de investigación lingüística y de los códices y de las fuentes y de los testigos y de los lugares han nada más afirmado eso. Inclusive hasta descubrimientos como el tema del Qumran, ¿verdad? Que es un descubrimiento relativamente moderno, se puede llamar reciente, es la palabra. Totalmente reciente. Entonces eso, y además toda la colección de copias que existen de estos tratados. Que esto yo creo que es otro nivel más al que podríamos agregar otro criterio, que hay más de 6,000 testigos, o sea, copias de estos textos que ya han pasado ya toda una serie de filtros que le dan autoría en su contenido, bueno, y en su autoría propiamente. Así es. Entonces es un tema muy extenso, pero bueno, lo motivamos a que ojalá si alguno quiere investigar más, leer más, hay muchísimo de esto que vale la pena también reconocer y conocer mejor, incluyendo el tema de las traducciones, ¿verdad? Que la gente discute mucho de eso, y cuál traducción y cuál no sé qué, cuál es el texto fuente ahora para realizar una traducción y este tipo de cosas. Bueno, hay un montón de temas que se pueden atribuir ahí. ¿Qué nos puedes decir ya respecto al contenido propiamente, ¿verdad? Tenemos estos 4 evangelios, tenemos esta idea de que son más que tratados históricos y más que biográficos, una enseñanza que quería descartar cosas que estaban fuera y nos señalan a Jesús. Pero ¿qué más podríamos añadir al sentido de el contenido de ellos? Sí, de hecho, es justo también lo podemos alinear con la pregunta anterior. Y aquí podemos decir, ¿por qué 4, verdad? También, porque si lo que buscamos es una presentación de Jesucristo, a la hora de poder contemplar a los 4 podemos lograr tener una imagen más completa acerca de la persona de Jesús, sus enseñanzas, su obra, ¿verdad? Y su ministerio. Voy a comenzar así, con los famosos 3 evangelios sinópticos, para hablar de su contenido, porque estos 3 comparten un contenido bastante común, sí, y se les ha llamado así sinópticos porque tienen como una misma visión, sí, con una visión compartida, así se traduciría esto, que son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, siendo, así aparecen en nuestro Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. En ese orden, pero hay un consenso en la comunidad de investigadores de estos temas bíblicos que fue Marcos quien escribiera primero su evangelio, su tratado. Y de hecho muchos dicen que entonces fue Marcos el que inició este nuevo género literario así, llamado evangelios. Wow. Porque a partir de ahí comenzaron a surgió otro, exactamente. Ok, evangelio. Marcos escribe su obra presentándonos a Jesús. De hecho es la obra más pequeña de los 4 porque tiene menos contenido. Y de Marcos se cree que los demás o los otros 2 evangelistas tomaron, sí. Por eso es que nosotros al ver el contenido de los evangelios vamos a encontrar una similitud entre ellos. Porque esto sí es bastante claro. Lo que hacen los demás evangelistas es escribir o reescribir sobre una obra que ya estaba circulando. Vea, y esto es importante de notar porque
las fechas aquí van a ser claves en esto. Y desde cuándo se le puede dar autoridad a esas fechas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que inicia Mateo, pero en realidad el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento tampoco es Marcos, sino que hay ya un escrito de Pablo. Sí. Por ejemplo, las cartas a los tesalonicenses, ¿verdad?, que Pablo escribe, son en las fechas más tempranas que ya hay. Y claramente cuando vemos el escrito de Marcos, Marcos ha bebido de la teología paulina a la hora de escribir. Por supuesto que sí, nosotros, y la tradición esto es lo que asevera, lo que vos dijiste, es que fue un copista de Pedro, es decir, él caminó con Pedro y escribió y bebió como de primera mano la fuente para su libro, Pedro. Sí. Pero en su teología lo vamos a encontrar bastante alineado con la teología de Pablo, exactamente. Entonces, lo mismo entonces va a suceder con Mateo y Lucas, habiendo tomado de Marcos. Pero cuando vemos y revisamos los evangelios, vemos que Marcos tiene su propio estilo, ¿verdad? Y es cortito y todo lo demás. Pero Mateo y Lucas vienen y añaden otras cosas. Sí. Pero esas otras cosas entre ellos coinciden. Y a veces parece que hasta utilizaran como las mismas palabras. Solamente que como que cambian el orden de las oraciones y por ahí uno que otro añadido. Entonces hay una teoría fuerte de que ellos dos también bebieron de una fuente común. A eso por muchos años se le ha conocido como el documento Q, que viene de esta palabra en alemán, ¿verdad?, que comienza con la Q. Entonces por eso es que se les conoció así, que lo que es, cuando se traduce, lo que significa es fuente. Literalmente. Y de esto sí hay un consenso también en la comunidad de eruditos, que lo que dicen es que sí, habían ya como una condensación de enseñanzas de Jesús, que de hecho le conocieron así como los dichos y enseñanzas de Jesús, así es, y que circulaba ya, y que parece que Mateo y Lucas bebieron de esa para poder escribir ellos sus obras, sus evangelios. Por supuesto, cada uno va a tener luego su particularidad, su estilo literario, y ya vemos que las personalidades, nosotros que creemos que la inspiración aquí es dinámica, ¿verdad? Aparece, por supuesto, mucho impreso ahí, ellos le imprimen su propio estilo. Sí, sí. ¿Cómo podemos también tal vez entender, ya que hablaste de los sinópticos un poquito, queda Juan por ahí? Sí. Entonces, ¿cómo nos ubicas a Juan, digamos, y en sus diferencias particulares con respecto a los sinópticos? Sí, es que Juan va a ser no solamente distinto, sino que diametralmente distinto. Sí. Juan es un evangelio tardío, y también hay consenso en esto, que es un evangelio que se escribe, si no a finales del primer siglo, ¿verdad? Puede haberse escrito también ya en el segundo siglo. Porque Juan viene a presentar su obra, ya sabemos, como una respuesta, ya dijimos, a enseñanzas falsas que andaban por ahí. Sí. Se cree que Juan escribe para contradecir la enseñanza gnóstica, de los gnósticos, ¿verdad? Sí. Que aquellos que creen que tienen un conocimiento como muy reservado y que solamente ellos lo entienden, y hay mucho misticismo ahí, y giraba mucho en torno a la naturaleza de Cristo. Sí. Entonces, cuestionar de esa naturaleza. Totalmente. Recordemos que la iglesia del primer siglo tuvo que lidiar, si con falsas doctrinas tuvo que lidiar, fueron sobre la naturaleza de la persona de Jesús, exactamente, su divinidad y todo eso, que, por cierto, en un podcast aquí también hablamos de ese atributo. Estuvimos hablando, como dijo Diego, vayan y repasen. Vayan y búsquenlo. Ahorita no me recuerdo cuál era, pero sí, creo que cuando hablamos de atributos o de los rostros de Cristo, más bien, sí, creo. Exactamente, estuvimos hablando acerca del Jesús divino. Sí. Bien, entonces, Juan lo que va a hacer es presentar eso, precisamente a un Jesús divino. Y por eso es que a Juan ya trae una teología más elaborada. Por eso es que a Juan se le ha conocido por mucho tiempo como el teólogo. Claro. Porque en su evangelio él no solamente nos narra acontecimientos de la vida de Jesús, que por cierto hasta este momento los demás evangelistas no habían contado.
Cuando uno va y lee a Marcos, a Mateo y a Lucas, uno se imagina la vida de Jesús y su ministerio público que se desarrolló en un año, año y medio. Parece muy corto. Muy corto, solamente hay una Pascua registrada. Pero Juan no, Juan nos viene a dar pistas que hay 3 Pascuas y hasta probablemente una 4ª Pascua. Sí. ¿Ves? Entonces viene a mostrarnos los primeros, el primer año es claro, el primer año de los discípulos de Jesús con el Maestro, pero al mismo tiempo él va haciendo en su relato, ¿verdad? En su narrativa, va haciendo muchas, pero cuando digo muchas son muchos comentarios teológicos, claro, doctrinales. Que esto los demás no lo hacen, realmente los demás cuentan la historia y la dejan ahí. Juan es mucho más, que de hecho puede ser un elemento que a veces la gente no logra captar. Bueno, yo recuerdo que yo tenía preguntas, sigo teniendo preguntas respecto a ¿quién dijo esto? ¿Ya esto es él desarrollando este pensamiento teológico o esto fue lo que dijo Jesús o hasta dónde dijo Jesús? Entonces, esta parte, y por eso veo valiosísimo entender estas características detrás de la escritura y detrás del autor y todo esto, porque a la hora que abordamos el texto es una lectura, algunos han llamado más documentada. Sí. Y eso al final en la dinámica de estudio a la que nos dedicamos también nos ayuda a ver el texto con mayor claridad, digamos, o certeza. Sí. Totalmente. Y eso es precisamente lo que Juan se había propuesto. Contarnos aquello que los otros evangelistas habían omitido hasta ahora, porque habían hablado más como del Jesús hombre, claro, del que traía el reino, pero Juan está hablando del Jesús divino. De hecho, él lo dice en el propósito de su libro: yo he escrito esto para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero nada más mencionar algo que me parece graciosísimo de Juan. Sé que en su momento lo vamos a examinar y por favor no se pierdan ese episodio también donde vamos a dedicarle solo a Juan. Pero Juan para mí es el evangelio como de los spoilers, ¿verdad? Sí. Es como aquel que vos estás iniciando a leer un libro y él viene y te cuenta el final. Sí, varias veces da como chispazos de lo que va a pasar. Así es, como por ejemplo cuando dice, y esto lo decía... y los discípulos se acordaron de esto que él dijo cuando él resucitó. Sí. O sea, y entonces ya te dice, ya está, mataron al protagonista de la obra. Sí. Pero no solo eso, sino que resucita, como que te quitan los elementos sorpresa. Qué dicha que lo que hizo fue un escrito y no una película. Porque si no hubiera sido rarísimo. Sí, exacto. Entonces, Diego, sí se puede entender que el contenido de los evangelios está estrechamente relacionado porque uno bebió del otro siempre con esa intención de aclarar cosas. El siguiente que venía quería aclarar cosas o añadir cosas que el otro tal vez no había dicho. Entonces podemos fechar a Marcos como el primero. Ok, danos el aproximado de la época también que se cree, del tiempo que se cree. A ver, de Marcos hay un consenso que fue antes del 70. Sí. Y que lo más probable es que este evangelio ya circulara antes de la muerte de Pablo y de Pedro, que fue allá por el 66, 67, con la persecución esta romana, ¿verdad? Entonces, Marcos no hay duda de eso, fue el primero. Luego se escribe Mateo, creemos que Mateo fue el que escribió después. Ya circulaba, pero de fijo fue después del 70. Sí. O sea, dar como fecha muy específica. Sí, no. Y esto lo sacamos a partir de un hito importante en la historia del pueblo de Israel. Esto es historia universal, ¿verdad? Sí. Lo que sucedió en el 70 después de Cristo en Israel sobre la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. Entonces, ¿cómo Mateo nos va a hablar de eso cuando Jesús habla estas profecías? ¿Ya? Claro. ¿Me explico? Entonces, eso nos va a nosotros a dar luz de los años más o menos en cuanto fue escrito. Lo mismo sucede con Lucas. Lucas sabemos que escribe también después del 70 y después de Mateo, porque recordemos que en el primer siglo, con todas estas profecías y promesas que Jesús había dicho acerca de su regreso, sí. Así es, o de lo que entendemos como la parusía, ¿verdad? Lucas ha entendido en el momento en que él escribe, porque se cree que fue entre el año 70 y el 80 después de Cristo, que la parusía
se había retrasado. Es decir, que se había atrasado Jesús. Sí. Algunos dicen, ¿verdad? Jesús era medio latino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre llega tarde. No. Era no como que se retrasó un poquito, ¿verdad? La parucía, su venida. Lucas va a intentar en su escrito mitigar un poquito esas ansias que había en la iglesia del primer siglo acerca de la instauración del reino. Por eso es que el tema del reino de Dios va a ser bastante recurrente en el libro de Lucas. Sí. Entonces, ¿ves cómo se pueden ubicar el contenido de los escritos de ellos de acuerdo a las fechas en que escribieron? Y Juan, por supuesto, Juan es el tardío. Claro. Juan entendemos que escribió después de todos los demás porque él, ya dijimos, lo que quería es clarificar. Pero ¿cómo sabemos nosotros que fue Juan el que escribió a finales de este siglo? Por sus discípulos. Y aquí entra un papel importante lo que llamamos la patrística. Sí. La patrística, para los que no están muy familiarizados con este término, son los escritos que hay en el primero, segundo y tercer siglo, es decir, lo que nosotros llamamos los padres de la iglesia. Así es, cómo se pusieron las bases organizacionales de la iglesia y las bases fundamentales de la doctrina cristiana y todo lo demás. Entonces ahí podemos mencionar a aquellos que fueron discípulos de Juan y discípulos de los discípulos de Juan. Ajá. Hablar de los 4 evangelios y no mencionar por ejemplo, a Papías, a Ireneo, ¿verdad? No se puede, porque ellos son de quienes tenemos mención de los primeros libros del Nuevo Testamento, sobre todo, ¿verdad?, de Papías. Pero bien, entonces, sabemos que Policarpo fue discípulo de Juan. Estamos hablando de alguien que vivió durante el primer siglo y la primera mitad del segundo siglo después de Cristo. Entonces, por ellos es que sabemos de la escritura tardía de Juan y cuáles eran sus intenciones. El propósito. Así es, exacto. Buenísimo. Vamos a entrar en detalle un poco con los otros episodios. Pero bueno, para aterrizar un poquito este tema introductorio de los evangelios, ¿qué podemos hablar del uso de la armonía? Que es algo que acá en singular nos caracteriza como un elemento didáctico, más que como una norma, ¿verdad? Sí, es una herramienta para el estudio. ¿Qué podrías decirnos de la armonía o los beneficios o las virtudes que tiene, ya que tenemos 4 testigos, 4 textos y podemos confiar en su autoría? ¿Qué beneficios tiene hacer este trabajo? Sí, las armonías me parece, un esfuerzo que han hecho varios autores, porque no hay solo una, ¿verdad? Sino hay varias otras armonías. Pero la que se utiliza acá a mí me parece un esfuerzo que es bastante considerable y digno de ser utilizado ya para nuestro estudio cuando queremos hacer un estudio y tener un panorama general de lo que fue la vida de Jesús, porque lo que ellos pretenden es poner un poco más en orden cronológico cómo fueron los acontecimientos y al mismo tiempo nos permiten hacer como un pareo, ¿ya? De comparación. Así es, una comparación de cómo contó este autor esta historia y cómo se narra en esta otra. Y por qué lo omite, porque hay varias cosas que vemos que no están. O hay pequeños cambios también, inclusive, que si había 1 o 2 personas con los endemoniados en Gergesa y ese tipo de cosas. Exactamente, o las aparentes contradicciones. Claro. Esas aparentes contradicciones o discrepancias que pueda haber entre los evangelios, una armonía nos permite verla. Claro. Que de hecho, hablando de spoiler, ¿verdad? Aquí nos hemos propuesto hacer un pequeño ejercicio de eso, Diego. Sí, con los textos que vamos a nombrar en cada episodio que viene. Vamos a tratar de hacer un poco de comparación entre un evento importantísimo, además, que vemos en los 4 evangelios, justamente siendo tal vez un estudio práctico, un caso de estudio de este ejercicio de armonizar. Que como decías, tiene algunas discrepancias que algunos les han llamado el problema de los evangelios, que es justamente eso, ¿verdad? Que una narración dice esta de cuando Jesús está al otro lado del lago de Galilea,
se encuentra un endemoniado. No sé si es Marcos el que dice 1 y Mateo dice 2. Que es curioso porque además algunos podrían argumentar que esto quita credibilidad, pero más bien desde el punto de vista de la crítica textual, esto da autoridad porque habla de las particularidades de cómo cada uno de los testigos oculares vivió y apreció este momento. Y el otro punto que se puede también para hablar de esto o clarificar estas contradicciones es que ahora que hablábamos de cómo fue escrito en momentos distintos, hasta con intenciones distintas. Entonces, por supuesto que el registro que tenemos de los evangelios no fue pensado para el ejercicio de leerlo junto. Somos nosotros, ¿verdad? Mucho tiempo después que hemos buscado esto, pero como un ejercicio didáctico. Entonces también hay que tomar en cuenta que la intención inicial de los escritores no es como que Pedro está diciendo ojalá que copien esto, Marcos copiando esto y que le sirva para que a la par tenga Juan y a Mateo y consulte. Sí, o sea, tenían destinatarios diferentes. Esta no era la realidad en cómo se dio. Entonces esto también explica un poco de esto. Un cierre, ¿por qué son importantes para Uri los evangelios? Sí, bueno, yo diría que el hecho de tener los 4 evangelios, por supuesto que aparte de darnos para nosotros lo que es materia prima, ¿verdad?, acerca de conocer a esta persona que ha sido la más importante en la historia de la humanidad hasta ahora, y lo relevante que es para la fe cristiana la persona de Jesús, porque nosotros creemos que la fe cristiana se fundamenta en una persona. Es la persona de Cristo, y el registro de los evangelios, por supuesto, nos da la materia prima para poder conocerle a Él. Pero el hecho de tener 4 a nosotros nos da una ventana, o nos abre una ventana general para poder tener una mejor apreciación de quién fue Él. Claro. ¿Ya? Exactamente. Y eso, Diego, en mi apreciación, ¿verdad? En mi apreciación nos permite a cada uno de nosotros, a la hora que vamos a hacer el ejercicio de revisar nuestra fe cristiana, de veras encontrarnos con aquel que es el centro, con aquel que es el centro en lo que se basa todo lo que nosotros creemos, y sus enseñanzas que han trascendido hasta ahora, y que a algunas personas que dicen no ser cristianos todavía la respetan y les dan el valor. Entonces, para mí, por supuesto, el tener estos 4 evangelios nos permite verlo mejor. Y quisiera hacer un añadido, porque yo sí también esto tengo que mencionarlo. Yo creo que para poder entender mejor los evangelios, también deberíamos de conocer la visión paulina acerca de Jesús, ¿verdad? Su teología, porque ya sabemos que él escribió primero también el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos a Pablo y luego vemos los evangelios, por supuesto que encontramos ese match ahí, ¿verdad? Claro. De cómo fue presentado exactamente. Sí, hay un carácter de concordancia, de coincidencia, de armonía. Así es. Y me quedo con eso, es esta idea que estás diciendo de esta ventana que me permite ver al Hijo, y que sabemos que el Hijo es la representación del Padre. Quiere decir que los evangelios nos permiten conocer a Dios, acercarnos a Dios, y lo más claro que podamos ver a través de esa ventana, creo que lo más claro vamos a ser vamos a ser capaces de entender el corazón, la intención, el propósito de Dios, la enseñanza, la revelación, ¿verdad? Es otra manera de verlo, es que es una ventana hacia la verdad. O sea, Jesús se revela como la verdad, y no solo la verdad en un sentido, una dinámica teológica o eclesial o filosófica, sino que la esencia de una verdad plena, completa e indiscutible en una persona, como decías, es que es la revelación de esa persona. Evangelio saben que significa buenas noticias. Así es. Así que qué lindo ver a un Dios que se revela en Cristo, y que nosotros hoy tengamos este registro valiosísimo para acercarnos a la verdad, una verdad que nos provee de vida y de relación con el Padre, y que además al día de hoy todavía debemos seguir combatiendo, o debemos seguir defendiendo y discerniendo entre lo que a veces la gente quiere decirnos acerca de un Jesús que nada que ver con lo que a veces el texto está diciendo. Entonces, esto también es un elemento que hasta el día de hoy es algo con lo que tenemos que identificarnos. Pero, Uri, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y compartir. Excelente, Diego. No, para mí es un placer que podamos estar haciendo esta clase de reflexiones, ¿verdad? Creo que nosotros que profesamos la fe cristiana debemos conocer a aquel que es la piedra angular.
conocer a Jesucristo, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Gracias, amigo. Genial, genial. Hay 4 episodios más que queremos compartir con ustedes. Estamos muy emocionados de poder tomar este tiempo para compartir esto. Va a ser algo que nuestra intención es motivarlos a ir al texto, escudriñar el texto y vivir por ese texto. Quiero también comentarles que en la página de singular.org pueden encontrar justamente una armonía. Esta armonía es basada en Thomas and Gundry, que es un trabajo de hace unos cientos de años ya, que era el que mencionabas, que es una de las famosas armonías. Que hay varias armonías, sí, pero justamente cuando la gente los coteja, los aspectos, que las diferencias son como 3 o 4 eventos lo más. Pero bueno, quiero motivarlos a que busquen este recurso. Está gratis en nuestra página web singular.org. Ojalá la puedan tener para sus estudios, compartirla con otros. Este fue un esfuerzo de hace algunos años que se hizo, que inclusive requería el pago de los derechos del uso del texto que se usó que me parece que es una versión internacional. Pero bueno, con esta invitación los dejamos. Gracias. Este fue el episodio 59, 4ª temporada de Vayan y Hagan. Así que sin más, vayan y hagan discípulos. Bye bye.